Nuestro propio hijo nos empujó del acantilado y mi esposo dijo, «Finge estar muerta». No sabía que la verdadera herencia sobreviviría conmigo. Una frase que jamás pensé que saldría de mis labios, porque hay traiciones que el corazón no está preparado para pronunciar. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen, y durante 67 años creí que conocía el significado de la palabra familia. Vivía en una pequeña casa de piedra en las afueras de Valencia, con mi esposo Eusebio, donde el aroma a azahar se filtraba por las ventanas cada primavera. Las paredes estaban llenas de fotografías de nuestro único hijo, Julián, desde que era un bebé hasta el día de su boda. Cada marco contaba una historia de amor incondicional, de sacrificios silenciosos, de una madre que tejía sueños con cada punto de sus agujas. Esa mañana de octubre, como todas las mañanas desde hacía 40 años, preparé el café en la cocina pequeña pero acogedora. Mis manos, marcadas por las venas azules de la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de porcelana que había pertenecido a mi madre. El ritual del café siempre me tranquilizaba. El sonido del agua hirviendo, el aroma tostado llenando el aire, la rutina predecible en un mundo que cada vez entendía menos. Eusebio bajó las escaleras con su paso lento pero decidido, sus pantuflas arrastrándose contra el suelo de baldosas frías. A los 70 años, aún conservaba esa mirada dulce que me enamoró cuando teníamos 20, aunque ahora sus ojos llevaban el peso de las decepciones acumuladas. Se sentó en su silla de siempre, la que tenía el cojín desgastado donde su cuerpo había encontrado refugio durante décadas de desayunos compartidos. ¿Has sabido algo de Julián?, le pregunté, como cada mañana desde hacía meses. Era la pregunta que se había vuelto una herida abierta entre nosotros, porque ambos sabíamos la respuesta, pero ninguno quería admitir lo que significaba ese silencio. Eusebio negó con la cabeza, evitando mi mirada. «Dale tiempo, Carmen. Ya sabes cómo es con el trabajo nuevo». Pero yo sabía que no era el trabajo. Había algo en la voz de mi hijo durante nuestras últimas conversaciones telefónicas, una frialdad que me helaba la sangre. Desde que se casó con Lucía, parecía que hubiera construido un muro invisible entre nosotros. Ya no venía los domingos para almorzar paella como había hecho durante 30 años. Ya no me llamaba para contarme sobre su día o para pedirme consejos sobre pequeñas cosas de la vida cotidiana. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos como un rayo en la tranquilidad matutina. Mi corazón se aceleró, porque sabía, con esa intuición maternal que nunca falla, que era él. Corrí hacia el aparato con una velocidad que no sabía que aún poseía, mis zapatillas resbalando ligeramente sobre el suelo. «¿Mamá?». La voz de Julián sonaba extraña, diferente, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito para él. «Hijo mío, qué alegría escucharte». No pude controlar la emoción en mi voz. Hacía 3 semanas que no sabía nada de él. 3 semanas de noches en vela preguntándome si había hecho algo mal, si había dicho algo que lo molestara. «Escucha, mamá. Lucía y yo hemos estado pensando. Queremos invitarte a ti y a papá a un lugar especial, para arreglar las cosas entre nosotros». Mis ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Por supuesto, mi amor. ¿Cuándo? ¿Dónde?» «Mañana. Hay un mirador precioso en los acantilados cerca de Alicante. Lucía dice que es el lugar perfecto para una reconciliación familiar. Podemos almorzar allí, hablar con calma». Colgué el teléfono con el corazón desbordado de felicidad. Corrí hacia Eusebio, quien había escuchado toda la conversación desde la cocina, y nos abrazamos como adolescentes. Por fin, pensé, por fin mi hijo había entendido que la familia es lo único que realmente importa en esta vida. Esa noche no pude dormir de la emoción. Me levanté antes del amanecer y comencé a preparar todo con el cuidado de alguien que está organizando la reunión más importante de su vida. Preparé tortilla española, la que a Julián le gustaba desde pequeño, con las patatas cortadas exactamente como él las prefería. Empaqué aceitunas de la región, jamón serrano y una botella del vino tinto que guardábamos para ocasiones especiales.
Mientras cocinaba, los recuerdos me inundaron como una película antigua que se reproduce en cámara lenta. Recordé cuando Julián tenía 5 años y se enfermó con fiebre alta. Pasé 3 noches sin dormir, poniéndole paños fríos en la frente, susurrándole canciones de cuna hasta que la fiebre bajó. Recordé cuando tuvo problemas en el instituto y yo vendí las joyas de mi abuela para pagarle clases particulares. Recordé cada sacrificio, cada noche de trabajo extra, cada peso ahorrado para darle la educación que yo nunca tuve. Eusebio me ayudó a cargar las cestas al coche, un Seat viejo pero confiable que habíamos comprado de segunda mano años atrás. Sus manos, temblorosas por la artritis, sostuvieron las mías mientras me decía: «Todo va a estar bien, Carmen. Al final, el amor siempre gana». El viaje hasta los acantilados fue silencioso pero lleno de esperanza. Yo miraba por la ventana el paisaje mediterráneo que conocía de memoria. Olivos centenarios, casas blancas salpicadas entre las colinas, el cielo azul infinito que prometía un día perfecto para sanar heridas familiares. Cuando llegamos al mirador, el paisaje me quitó el aliento. Los acantilados se alzaban majestuosos sobre el mar, que brillaba como diamantes bajo el sol de mediodía. Julián y Lucía ya estaban allí, de pie junto a su coche nuevo, ese que nosotros habíamos ayudado a financiar cuando él perdió el trabajo el año anterior. Julián parecía nervioso, sudaba a pesar de la brisa fresca del mar, y sus ojos evitaban los míos de manera extraña. Lucía, por el contrario, tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión que ahora, recordando, me resulta escalofriante. «Hola, mamá. Papá». Su saludo fue frío, mecánico, como si fuéramos extraños que acababa de conocer. Extendí mis brazos para abrazarlo, pero él se apartó ligeramente. «Vamos al borde del acantilado», dijo. «La vista es impresionante desde allí». Caminamos hacia el precipicio, nuestros pasos resonando contra las rocas mientras yo seguía hablando nerviosamente sobre la comida que había preparado, sobre lo hermoso que era el lugar, sobre lo feliz que me hacía que finalmente estuviéramos juntos otra vez. Y entonces, sin previo aviso, sin una palabra de explicación, mi mundo se desplomó. Julián gritó: «¡Ahora!». Y los dos, mi hijo y su esposa, nos empujaron. El mundo se convirtió en un remolino de viento, piedras y terror absoluto. Durante esos segundos eternos de caída libre, mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de Eusebio, «finge que estás muerta», llegaron a mis oídos como un eco distorsionado mientras el suelo se acercaba a una velocidad imposible. Mi cuerpo golpeó contra una saliente rocosa cubierta de algas húmedas. El dolor fue indescriptible, como si cada hueso de mi cuerpo se hubiera convertido en cristal roto. Sentí costillas quebrándose, mi hombro dislocándose, la piel desgarrándose contra las rocas afiladas. Pero por algún milagro, o tal vez por pura casualidad, había caído en una zona donde las rocas formaban una especie de plataforma natural, a unos metros del agua. Me quedé inmóvil, con los ojos entreabiertos, fingiendo estar muerta tal como Eusebio me había gritado. A través de mis pestañas, pude ver a Julián asomándose por el borde del acantilado, su silueta recortada contra el cielo azul, que momentos antes me había parecido tan hermoso. ¿Se murieron? Escuché la voz aguda de Lucía, cargada de una ansiedad que no parecía provenir del remordimiento, sino del miedo a ser descubierta. «No se mueven», respondió Julián con una frialdad que me heló la sangre más que el viento marino que azotaba mi cuerpo magullado. Está hecho, como si fuera un trabajo pendiente que finalmente había completado, como si hubiera estado marcando una casilla en una lista de tareas domésticas. Mi propio hijo había pronunciado esas palabras sobre el supuesto asesinato de sus padres, con la misma indiferencia con la que habría comentado el tiempo. Esperé, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones amenazaron con explotar, hasta que escuché el sonido de sus pasos alejándose, las puertas del coche cerrándose, el motor encendiéndose y desapareciendo en la distancia. Solo entonces me permití llorar, un llanto silencioso que se mezclaba con la espuma del mar que salpicaba las rocas donde yacía destrozada. «Carmen, Carmen». La voz de Eusebio me llegó desde arriba.
Levanté la vista y lo vi colgando de unas raíces gruesas que se extendían desde una grieta en la pared del acantilado, a unos 3 metros por encima de mí. Su cara estaba pálida. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, pero estaba vivo. «No puedo moverme», le susurré, y mi voz sonó ronca, como si perteneciera a otra persona. «Creo que tengo algo roto». Con una determinación que no sabía que aún poseía a sus 70 años, Eusebio logró descender lentamente, utilizando las raíces y las grietas de la roca como apoyo. Cada movimiento le arrancaba gemidos de dolor, pero no se detuvo hasta llegar hasta mí. Cuando finalmente pudo tocarme, sus manos temblaban no solo por el esfuerzo, sino por la magnitud de lo que acabábamos de vivir. «Carmen, mi amor», me dijo mientras me abrazaba tan cuidadosamente como pudo, «esto no es el fin. Te lo prometo que esto no es el fin». Pero en ese momento, mirando el cielo que se oscurecía mientras el sol comenzaba a ponerse, yo no estaba segura de querer que continuara. ¿Para qué seguir viviendo en un mundo donde tu propio hijo es capaz de empujarte a la muerte? ¿Qué sentido tenía una vida donde el amor incondicional que había entregado durante décadas había sido correspondido con una traición tan brutal? Pasamos la noche entre las rocas, abrazados, protegidos solo por una pequeña cueva natural que Eusebio había encontrado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Julián en el momento del empujón. No había duda, no había vacilación, no había arrepentimiento, solo una determinación fría y calculada que me hizo cuestionar si realmente había conocido alguna vez a mi hijo. Al amanecer, un pescador que bajaba a revisar sus redes nos encontró. Se llamaba Miguel, un hombre de unos 50 años con manos curtidas por el sol y el salitre, que se persignó al vernos y murmuró algo sobre milagros y santos protectores. Nos ayudó a subir por un sendero que conocía, un camino escarpado que los lugareños usaban para llegar a las mejores zonas de pesca. «Hay que llevarlos al hospital», insistía Miguel mientras nos ayudaba a caminar, pero Eusebio negaba con la cabeza. «No», decía mi esposo con una firmeza extraña. «No todavía. Primero necesitamos desaparecer». No entendí el significado de sus palabras hasta que llegamos al pueblo y vimos a Miguel comprando un periódico en el kiosco. En la portada del diario local había una fotografía de Julián y Lucía, vestidos de negro, con expresiones de dolor teatral. El titular decía: «Tragedia familiar. Matrimonio de ancianos cae accidentalmente de los acantilados. El hijo los despide con dolor». Miguel leyó la noticia en voz alta, sin saber que estaba hablando de nosotros. Julián Martínez, de 35 años, confirmó ayer la muerte accidental de sus padres, Carmen y Eusebio Martínez, quienes aparentemente resbalaron mientras disfrutaban de un paseo familiar por los acantilados de Alicante. «Fueron unos padres ejemplares», declaró el joven entre lágrimas. «Mi esposa y yo estamos devastados. La vida puede ser muy cruel. Devastados». La palabra se clavó en mi pecho como un puñal. ¿Cómo podía pronunciar esa palabra con tal convicción cuando él mismo había sido el arquitecto de nuestra supuesta tragedia? Miguel nos miró con extrañeza cuando vio nuestras reacciones, pero Eusebio, con una presencia mental que no había mostrado en años, le explicó que éramos familiares lejanos de los fallecidos y que la noticia nos había impactado profundamente. Le pidió que nos llevara a casa de su hermana en Murcia, una mujer mayor que vivía sola y que podría ayudarnos temporalmente. Durante el viaje en el viejo camión de Miguel, yo permanecí en silencio, procesando la dimensión completa de la traición. No solo habían intentado matarnos, sino que ya habían preparado la historia oficial, ya habían ensayado sus lágrimas, ya habían organizado el papel de huérfanos desolados que iban a interpretar para el mundo. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas de nuestras conversaciones telefónicas habían sido parte de su estrategia? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser su madre para convertirme en un obstáculo que había que eliminar? Recordé entonces todos los pequeños signos que había ignorado, la manera en que Julián había empezado a preguntar sobre nuestros ahorros, cómo había insistido en que le diéramos acceso a algunas de nuestras cuentas por si algo nos pasaba, la forma en que Lucía siempre cambiaba de tema cuando yo mencionaba testamentos o herencias,
Habían estado preparando nuestro funeral mientras nosotros preparábamos tortillas para su reconciliación. La hermana de Miguel, doña Amparo, nos recibió sin hacer preguntas. Era una mujer sabia que había visto suficiente vida como para entender que a veces las personas necesitan refugio sin explicaciones. Nos instaló en una habitación pequeña pero limpia, nos trajo comida caliente y vendas para nuestras heridas, y nos prometió que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. Esa noche, mientras Eusebio dormía sedado por los analgésicos que doña Amparo había conseguido, yo me quedé despierta mirando por la ventana de la habitación. Las estrellas brillaban con una claridad cruel, indiferentes al dolor humano que se desarrollaba bajo su luz. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente sola en el universo, despojada no solo de mi hogar y mi seguridad, sino de la ilusión fundamental que había sostenido cada día de mi existencia, la creencia de que el amor maternal era inquebrantable e incondicional. Mi hijo me había empujado de un acantilado, y yo ya no sabía quién era yo si no era su madre. Una semana después de nuestro accidente, desde la pequeña habitación de doña Amparo, Eusebio y yo vimos algo que nos destrozó más que la propia caída: el funeral que Julián había organizado para nosotros. Doña Amparo había sintonizado las noticias locales mientras nos traía el desayuno, y de repente ahí estaba él, nuestro hijo, vestido con un traje negro que jamás le habíamos visto, de pie frente a 2 ataúdes vacíos. El cementerio estaba lleno de gente que reconocí, vecinos de nuestro barrio, antiguos compañeros de trabajo de Eusebio, algunas mujeres del mercado donde yo compraba desde hacía décadas. Todos ellos habían venido a despedir a Carmen y Eusebio Martínez, sin saber que estábamos vivos, viendo nuestra propia ceremonia funeraria desde una televisión con la pantalla rayada en una casa ajena. Julián se acercó al micrófono que habían instalado junto a las tumbas. Sus ojos estaban rojos, aparentemente por las lágrimas, pero yo conocía a mi hijo. Conocía cada expresión de su cara desde que era un bebé, y lo que vi no era dolor genuino, sino una actuación tan ensayada que me revolvió el estómago. Mis padres, comenzó, su voz quebrándose en el momento exacto para máximo efecto dramático. Fueron 2 personas que lo dieron todo por su familia. Mi madre, Carmen, trabajó incansablemente toda su vida para que yo tuviera las oportunidades que ella nunca tuvo. Mi padre, Eusebio, me enseñó lo que significa ser un hombre de honor. Cada palabra era como una bofetada. ¿Honor? ¿Había aprendido sobre honor del hombre al que había empujado de un acantilado? Su muerte fue un accidente trágico, continuó, limpiándose una lágrima que parecía más calculada que espontánea. Pero sé que desde donde están, nos están cuidando, y prometo honrar su memoria viviendo la vida que ellos habrían querido para mí. Lucía estaba a su lado, vestida con un elegante vestido negro que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes en mis trabajos de costura. Sostenía un pañuelo delicadamente, secándose los ojos de vez en cuando, pero su expresión era la de alguien que estaba cumpliendo con un protocolo social, no la de una nuera en duelo. Lo que más me dolió fue ver a la gente del barrio llorando de verdad. Doña Mercedes, la panadera, sollozaba sin control. Don Antonio, el ferretero, tenía los ojos llenos de lágrimas mientras recordaba las veces que Eusebio lo había ayudado con reparaciones difíciles. Estas personas estaban experimentando un dolor genuino por nuestra muerte, mientras que los únicos que deberían estar destruidos por la pérdida estaban actuando para las cámaras. No puedo verlo más, le dije a Eusebio, pero él me tomó de la mano. Tienes que verlo, me respondió con una voz que no reconocí. Tienes que ver exactamente lo que es capaz de hacer. La ceremonia continuó durante otra hora. Hubo discursos de amigos y vecinos que hablaron con cariño sobre nuestras vidas, sobre la pareja trabajadora que había criado a su hijo con tanto amor, sobre la mujer que siempre tenía una sonrisa y el hombre que nunca se negaba a ayudar a un vecino en problemas. Escuchar a estas personas hablar sobre nosotros en pasado, mientras estábamos vivos pero completamente separados de nuestras propias vidas, fue surrealista y devastador. Después del entierro, las cámaras de televisión siguieron a Julián y Lucía hasta nuestra casa, la que habíamos comprado con años de sacrificio,
donde habíamos criado a nuestro hijo, donde cada rincón guardaba recuerdos de una vida construida con amor y esfuerzo. Los vimos entrar con llaves que no recordaba haberles dado. Lucía llevaba una carpeta de documentos bajo el brazo y su expresión había cambiado completamente. Ya no había rastro de la nuera afligida. Ahora mostraba la eficiencia fría de alguien que está ejecutando un plan. ¿Cómo es posible que tengan llaves?, le pregunté a Eusebio, pero él negó con la cabeza, tan confundido como yo. Durante los días siguientes, desde nuestro escondite, fuimos descubriendo la magnitud de la traición. Doña Amparo, que resultó ser mucho más astuta de lo que aparentaba, se ofreció a hacer algunas investigaciones discretas por nosotros. Tenía una sobrina que trabajaba en el banco donde teníamos nuestras cuentas, y poco a poco fuimos reconstruyendo lo que había estado sucediendo durante los últimos meses. Julián había estado visitando el banco regularmente, presentándose como nuestro apoderado. Había falsificado documentos donde aparentemente le dábamos acceso completo a nuestras finanzas debido a nuestro deterioro mental progresivo. Había convencido a los empleados del banco de que éramos ancianos confundidos que necesitaban que alguien más joven se hiciera cargo de nuestros asuntos. Nuestros ahorros, los que habíamos acumulado durante décadas trabajando en empleos humildes pero dignos, habían sido transferidos gradualmente a cuentas a nombre de Julián y Lucía. El seguro de vida que habíamos mantenido fielmente durante años tenía a Julián como beneficiario único, y él ya había iniciado el proceso para cobrarlo. Pero lo que más me destrozó fue descubrir que había estado monitoreando nuestras llamadas telefónicas. La sobrina de doña Amparo nos contó que Julián había instalado algún tipo de dispositivo en nuestro teléfono que le permitía escuchar nuestras conversaciones. Cada vez que hablábamos sobre irnos de viaje, sobre cambiar nuestro testamento, sobre cualquier cosa que pudiera interferir con sus planes, él lo sabía. Las invitaciones al almuerzo de reconciliación no habían sido espontáneas. Habían estado esperando el momento perfecto, cuando tuvieran todo preparado. Los documentos falsificados, las cuentas bancarias vaciadas, la historia creíble de un accidente trágico. ¿Cuánto tiempo crees que llevaban planeando esto?, le pregunté a Eusebio una noche, mientras estábamos acostados en la pequeña cama de la habitación de doña Amparo. Meses, me respondió con una certeza que me heló la sangre. Tal vez años. Desde que se casó con Lucía, todo cambió. Ella fue quien lo convenció. Pero yo ya no estaba tan segura de que Lucía fuera la única culpable. Recordé conversaciones que había tenido con Julián años atrás, cuando aún manteníamos una relación normal. Había mencionado varias veces lo injusto que era que sus padres tuvieran ahorros cuando él apenas llegaba a fin de mes. Había comentado que no entendía por qué no le dábamos acceso a nuestro dinero si él era nuestro único hijo y heredero. En ese momento, yo había interpretado esos comentarios como las quejas normales de un joven adulto que estaba luchando económicamente. Ahora me daba cuenta de que habían sido declaraciones de intención, planificación a largo plazo para apropiarse de lo que consideraba su derecho por nacimiento. Una tarde, mientras doña Amparo estaba en el mercado y Eusebio dormía la siesta, me senté frente al pequeño espejo de la habitación y me vi realmente por primera vez desde el accidente. Tenía moretones que iban del púrpura oscuro al amarillo verdoso, una cicatriz en la frente donde una roca me había cortado, y los ojos, mis ojos ya no eran los mismos. Durante 67 años había mirado el mundo con una confianza básica en la bondad humana, especialmente en la bondad de mi familia. Había creído que el amor maternal era suficiente para proteger a mis seres queridos, que la dedicación y el sacrificio eventualmente serían reconocidos y valorados. La mujer que me miraba desde el espejo había perdido esa inocencia para siempre. Sus ojos llevaban el conocimiento amargo de que el amor puede ser unilateral, de que la bondad puede ser explotada, de que la familia puede ser el lugar donde se inflijan las heridas más profundas. Pero también vi algo más en esa mirada, una determinación que no había estado ahí antes. Una frialdad calculada que se parecía, de manera perturbadora, a la que había visto en los ojos de Julián cuando nos empujó. Esa noche tomé una decisión. No íbamos a seguir siendo víctimas. No íbamos a permitir que Julián y Lucía se beneficiaran de nuestro supuesto asesinato.
Si querían jugar al juego de la traición y el engaño, iban a descubrir que su madre había aprendido algunas lecciones durante 67 años de vida que ellos aún no imaginaban. Eusebio se despertó y me encontró sentada junto a la ventana, mirando las estrellas con una expresión que él no reconoció. «Carmen, ¿qué estás pensando?» «Estoy pensando», le dije sin apartar la vista del cielo nocturno, «que es hora de que nuestro hijo descubra quién era realmente su madre. Lo que Julián y Lucía nunca supieron, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo no había sido la mujer simple y abnegada que todos creían conocer. Durante 20 años, mientras cocinaba, limpiaba y cuidaba de mi familia, había estado construyendo un mundo paralelo que mantuve completamente en secreto. Todo comenzó cuando Julián era adolescente y necesitábamos dinero extra para pagar sus estudios universitarios. El sueldo de Eusebio como mecánico apenas cubría los gastos básicos de la casa, y los libros, las matrículas y los materiales eran un lujo que no podíamos permitirnos. Fue entonces cuando decidí convertir mi habilidad con las agujas en algo más que un pasatiempo doméstico. Comencé bordando manteles y servilletas para las vecinas, trabajando en las noches después de que todos durmieran. Mis dedos se movían sobre la tela con una precisión que había heredado de mi abuela, creando patrones intrincados que las mujeres del barrio admiraban y por los que estaban dispuestas a pagar bien. Pero pronto descubrí que mi verdadero talento no estaba en los bordados tradicionales, sino en crear diseños únicos que capturaban la atención de clientes más sofisticados. Una madrugada, mientras bordaba bajo la luz de la lámpara de la cocina, se me ocurrió la idea de usar un seudónimo. No quería que Eusebio se sintiera mal por no poder mantener sola a la familia, y tampoco quería que Julián pensara que teníamos dificultades económicas que pudieran afectar su autoestima. Así nació Elena Vázquez, una bordadora artesanal que comenzó a vender sus creaciones a tiendas de lujo en Valencia y Barcelona. Los primeros encargos fueron pequeños: pañuelos de seda con iniciales elegantes, fundas de cojines con motivos exclusivos, mantelerías para ocasiones especiales. Pero mi trabajo llamó la atención de una diseñadora de moda en Barcelona, que había estado buscando a alguien capaz de crear bordados únicos para su nueva colección. Le envié algunas muestras bajo el nombre de Elena Vázquez, y quedó tan impresionada que me ofreció un contrato exclusivo. Durante los siguientes años, mientras Julián estudiaba su carrera y Eusebio trabajaba en el taller mecánico, yo me levantaba a las 4 de la madrugada para trabajar en diseños que adornarían vestidos que se vendían en las boutiques más caras de España. Mis bordados aparecían en revistas de moda, en desfiles de alta costura, en vestidos que usaban actrices y socialités para eventos importantes. El dinero que ganaba era considerable, mucho más de lo que cualquiera en mi familia hubiera imaginado que yo podía generar. Pero en lugar de gastarlo o de revelárselo a mi familia, tomé una decisión que ahora entiendo fue la más inteligente de mi vida. Abrí cuentas bancarias secretas bajo el nombre de Elena Vázquez y comencé a invertir todo lo que ganaba. Estudié economía en secreto, leyendo libros de inversión en la biblioteca municipal, mientras Eusebio creía que estaba comprando verduras en el mercado. Aprendí sobre acciones, bonos, propiedades inmobiliarias y fondos de inversión. Mi educación formal había terminado a los 14 años cuando tuve que dejar la escuela para ayudar en casa, pero mi hambre de conocimiento nunca había desaparecido. Con la ayuda de un asesor financiero en Valencia, quien conocía a Elena Vázquez como una empresaria textil exitosa, comencé a comprar propiedades. Primero fue un pequeño apartamento en el centro histórico de Valencia, que renové y alquilé a estudiantes universitarios. Luego vinieron más propiedades: un local comercial cerca de la universidad, una casa en la costa que dividí en apartamentos turísticos, incluso algunas acciones en empresas que estaban comenzando a despegar. Cada mes, cuando recibía los informes de mis inversiones, me encerraba en el baño y revisaba mis estados de cuenta con una mezcla de orgullo y secreto. Elena Vázquez se había convertido en una mujer de negocios próspera, propietaria de bienes raíces por valor de varios cientos de miles de euros, con una cartera de inversiones que crecía constantemente. Pero Carmen Martínez
Seguía siendo la esposa del mecánico, la madre que contaba cada céntimo antes de comprar comida, la mujer que remendaba ropa vieja en lugar de comprar nueva. Era una actuación que mantuve durante 2 décadas, y a veces era tan convincente que yo misma olvidaba que había otra versión de mí misma viviendo en paralelo. El único rastro físico de mi vida secreta era una caja de seguridad en un banco de Valencia, donde guardaba todos los documentos de Elena Vázquez. Escrituras de propiedades, contratos de inversión, estados de cuenta, e incluso fotografías de mis bordados publicadas en revistas de moda internacionales. También tenía allí algunos de mis diseños más preciados, piezas únicas que había creado más por arte que por dinero. Cuando Julián se casó, pensé en revelarle mi secreto. Había imaginado el momento perfecto, tal vez cuando tuviera su primer hijo, cuando pudiera darle a mi nieto una herencia que aseguraría su futuro educativo. Había fantaseado con ver la sorpresa y el orgullo en los ojos de mi hijo, cuando descubriera que su madre no había sido solo una ama de casa, sino una empresaria exitosa que había construido un imperio en silencio. Pero algo en la actitud de Julián después de su matrimonio me hizo dudar. Sus comentarios constantes sobre nuestras limitaciones económicas, su manera de vernos como una carga, su insistencia en que le diéramos acceso a nuestras cuentas por si algo nos pasaba, me hicieron sentir que revelar mi secreto podría ser un error. Ahora, sentada en la pequeña habitación de doña Amparo, con el cuerpo aún doliente por la caída y el corazón destrozado por la traición, me daba cuenta de que mi instinto había sido correcto. Si Julián había sido capaz de intentar asesinarnos por los pocos ahorros que conocía, ¿qué habría hecho si hubiera descubierto la verdadera magnitud de mi patrimonio? Eusebio, le dije una mañana, después de que hubiera tomado sus analgésicos y estuviera lo suficientemente lúcido para una conversación seria, tengo que contarte algo que he mantenido en secreto durante 20 años. Su reacción fue exactamente lo que había temido y esperado a la vez. Primero hubo confusión, luego sorpresa, después una mezcla de orgullo y dolor por no haber sabido nada de mi vida paralela. Pero finalmente, cuando le mostré algunos de los documentos que había logrado recuperar de mi caja de seguridad a través de contactos discretos, vi en sus ojos algo que no había visto en años. Respeto. Carmen, me dijo, sosteniendo el estado de cuenta que mostraba el valor de mis propiedades. Eres una mujer extraordinaria. Siempre lo supe. Pero esto va más allá de lo que jamás imaginé. Le expliqué cómo había mantenido el secreto, cómo había protegido nuestras inversiones usando estructuras legales complejas que harían imposible que Julián pudiera acceder a ellas, incluso si descubriera su existencia. Todo estaba registrado bajo el nombre de Elena Vázquez, con documentos que establecían claramente que Carmen Martínez no tenía ninguna conexión legal con estos bienes. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Eusebio. Vamos a usar todo lo que Elena Vázquez construyó para destruir lo que Julián y Lucía han planeado. Le respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Van a descubrir que subestimaron completamente a la mujer que intentaron matar. Esa tarde, mientras Eusebio descansaba, comencé a hacer llamadas desde el teléfono de doña Amparo. Primero contacté a mi asesor financiero, quien había conocido a Elena Vázquez durante años, sin saber jamás que también era Carmen Martínez. Le expliqué la situación en términos generales. Necesitaba acceso inmediato a mis recursos porque estaba enfrentando una crisis familiar grave. Luego llamé a mi abogado, un hombre discreto y eficiente que había manejado todos los asuntos legales de Elena Vázquez. Le pedí que comenzara a investigar discretamente las actividades financieras recientes de Julián Martínez y Lucía García, específicamente cualquier transacción relacionada con las cuentas de Carmen y Eusebio Martínez. Por último, contacté a un investigador privado que había usado anteriormente para verificar referencias de inquilinos problemáticos. Le di los nombres de Julián y Lucía y le pedí que recopilara toda la información posible sobre sus actividades durante los últimos 6 meses. Mientras colgaba el teléfono después de la última llamada, sentí una sensación que no había experimentado en décadas: el poder de controlar mi propio destino. Durante años, había permitido que otros definieran quién era yo: la esposa de Eusebio, la madre de Julián,
la mujer abnegada que se sacrificaba por su familia. Pero Elena Vázquez había sido diferente. Elena había sido independiente, inteligente, capaz de tomar decisiones difíciles y de proteger lo que había construido. Y ahora Elena y Carmen iban a trabajar juntas para asegurarse de que la traición de Julián y Lucía no quedara sin castigo. Esa noche, por primera vez desde la caída, dormí profundamente. En mis sueños, veía a mi hijo abrir la puerta de nuestra casa y descubrir que ya no estaba vacía, sino ocupada por alguien que conocía todos sus secretos y tenía los recursos para hacer que pagara por cada mentira que había dicho sobre su madre muerta. 3 semanas después de nuestro funeral, mi investigador privado me entregó un informe que confirmó mis peores sospechas y añadió detalles que me revolvieron el estómago. Julián y Lucía no solo habían planeado nuestro asesinato con meses de anticipación, sino que ya tenían planes específicos para gastar nuestro dinero. Habían reservado un crucero de lujo por el Mediterráneo, para superar el trauma de la pérdida. Lucía había hecho citas en salones de belleza caros y había encargado un guardarropa completamente nuevo para el periodo de luto. Julián había estado negociando la compra de un coche deportivo que costaba más de lo que Eusebio había ganado en 5 años de trabajo. Pero lo que más me enfureció fue descubrir que habían vendido todos mis bordados y trabajos de costura que tenía en casa, describiéndolos como trastos viejos de la abuela, a un comerciante de antigüedades que se los había llevado por una fracción de su valor real, piezas en las que había invertido cientos de horas de trabajo, bordados que contenían técnicas que había perfeccionado durante décadas, tratados como basura que había que eliminar para hacer espacio para su nueva vida. Era el momento de actuar. Contacté a mi abogado y le expliqué exactamente lo que necesitaba hacer. Durante años, Elena Vázquez había mantenido todas sus propiedades a través de una sociedad limitada perfectamente legal, pero compleja, diseñada para proteger sus activos de posibles problemas legales o disputas familiares que pudieran surgir en el futuro. Lo que Julián y Lucía nunca supieron era que la casa donde habían crecido, la casa que habían heredado según los documentos falsificados que habían preparado, en realidad pertenecía a esta sociedad. Años atrás, cuando las propiedades inmobiliarias en Valencia comenzaron a aumentar de valor, había transferido discretamente la escritura de nuestra casa familiar a Elena Vázquez, asegurándome de que Carmen y Eusebio Martínez aparecieran solo como inquilinos con derecho de ocupación vitalicia. La transferencia había sido completamente legal, realizada con la ayuda de notarios y abogados especializados que habían asegurado que todos los documentos estuvieran en orden. Técnicamente, Carmen y Eusebio no poseían la casa, solo tenían el derecho a vivir en ella hasta su muerte. Y ahora que Carmen y Eusebio estaban oficialmente muertos, ese derecho había expirado. ¿Está usted segura de que quiere proceder con esto?, me preguntó mi abogado durante nuestra reunión en su oficina de Valencia. Una vez que iniciemos el proceso de desalojo, no habrá vuelta atrás. Completamente segura, le respondí. Quiero que reciban las notificaciones oficiales exactamente el día que cumpla un mes de nuestro funeral. El día elegido, un martes lluvioso de noviembre, el notificador judicial se presentó en la casa a las 8 de la mañana. Julián abrió la puerta en bata, con el cabello despeinado y la expresión de alguien que no esperaba visitas. Según me contó después el notificador, su cara cambió completamente cuando leyó los documentos oficiales. Debe haber un error, repitió Julián una y otra vez, mientras Lucía leía por encima de su hombro. Mis padres eran los propietarios de esta casa. Yo soy el heredero único. Según estos documentos, le explicó pacientemente el notificador, la propiedad pertenece a una sociedad llamada Patrimonio Vázquez S.L., y ustedes tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Cualquier propiedad personal que dejen después de ese plazo será considerada abandonada. Julián llamó inmediatamente al banco donde había estado manejando nuestras cuentas, exigiendo hablar con el director. Yo había anticipado esta reacción y había pedido a mi asesor financiero que estuviera preparado para la llamada. La conversación fue exactamente como había imaginado. Señor Martínez, le dijo el director del banco, hemos revisado todos nuestros registros y no tenemos constancia de que sus padres hayan tenido nunca una propiedad inmobiliaria registrada a su nombre.
Las únicas cuentas que manejaban con nosotros eran cuentas corrientes básicas y una pequeña cuenta de ahorros. «¡Eso es imposible!», gritó Julián. «Vivo en esa casa desde que era niño. Mis padres la compraron hace más de 30 años. Quizás», sugirió diplomáticamente el director, «estaban alquilando la propiedad y nunca se lo mencionaron. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente entre familias de trabajadores que no pueden permitirse una hipoteca». Colgué el teléfono de la extensión donde había estado escuchando la conversación y me permití una pequeña sonrisa. Era la primera vez que sonreía genuinamente desde la caída, y se sintió extraño pero satisfactorio. Pero mi plan solo estaba comenzando. Esa misma tarde Eusebio y yo nos vestimos cuidadosamente y nos dirigimos a la casa. Habíamos esperado hasta estar seguros de que nuestras heridas estuvieran lo suficientemente curadas como para no despertar sospechas inmediatas, aunque aún llevaba una bufanda para cubrir la cicatriz de mi frente. Llegamos justo cuando Julián y Lucía estaban cargando cajas en su coche, claramente preparándose para mudarse temporalmente mientras intentaban resolver lo que creían que era un error burocrático. Los vimos desde la esquina, escondidos detrás del coche de doña Amparo, quien había insistido en acompañarnos como testigo de lo que estaba a punto de suceder. Esperamos hasta que estuvieran en el jardín delantero, luchando con una caja particularmente pesada, antes de acercarnos caminando lentamente por la acera. Julián levantó la vista primero, y la expresión de su cara fue algo que jamás olvidaré. Primero hubo confusión, luego terror absoluto, como si estuviera viendo fantasmas. «Hola, hijo», le dije con la voz más calmada que pude reunir. «Parece que tienes problemas con la mudanza». Lucía dejó caer su extremo de la caja, y el contenido se desparramó por el césped. Fotografías familiares, algunos de mis utensilios de cocina, objetos que habían pertenecido a mi madre. Ver mis posesiones tiradas por el suelo como basura me dio la fuerza que necesitaba para continuar con lo que había venido a hacer. «No, no es posible», tartamudeó Julián, retrocediendo hasta chocar con el coche. «Ustedes están muertos. Los vi caer. Los enterramos». «Sí», dijo Eusebio, dando un paso adelante. «Nos viste caer, pero aparentemente no nos viste morir». Lucía había palidecido tanto que pensé que se iba a desmayar. Sus manos temblaban mientras se aferraba al brazo de Julián, como si él pudiera protegerla de la realidad que se estaba desarrollando frente a sus ojos. «Debo admitir», continué, acercándome lo suficiente para ver el sudor en la frente de mi hijo, «que hicieron un trabajo bastante convincente con el funeral. Las flores estaban hermosas. Los discursos fueron muy emotivos, especialmente el tuyo, Julián. Esa parte sobre honrar nuestra memoria fue particularmente conmovedora. Mamá, yo…», comenzó a decir, pero lo interrumpí con un gesto. «No», le dije firmemente, «ya no soy tu mamá. Tu mamá murió en ese acantilado, exactamente como planeaste. La mujer que tienes delante es alguien completamente diferente». Saqué de mi bolso los documentos de la propiedad que mi abogado había preparado, junto con las fotografías que el investigador privado había tomado de ellos celebrando en restaurantes caros durante las semanas posteriores a nuestro funeral, brindando con champán mientras supuestamente estaban de luto. «Esta casa», les expliqué mientras desenvolvía los papeles, «nunca les perteneció. Carmen y Eusebio Martínez eran simplemente inquilinos con derecho de ocupación vitalicia, derecho que expiró el momento en que ustedes nos empujaron de ese acantilado». Julián intentó acercarse, tal vez para abrazarme, tal vez para arrebatarme los documentos, pero Eusebio se interpuso entre nosotros. «No te atrevas», le dijo mi esposo con una voz que no había escuchado en décadas, fría y amenazante. «No te atrevas a tocar a tu madre después de lo que intentaste hacerle. Fue un accidente», murmuró Lucía, encontrando finalmente su voz. «Todo fue un malentendido terrible». Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue el sonido áspero de alguien que había perdido toda paciencia con las mentiras y las excusas. «¿Un malentendido?», repetí. «Un malentendido que incluyó falsificar documentos bancarios, vaciar nuestras cuentas, planear nuestro funeral antes de matarnos y celebrar con champán mientras el resto del mundo lloraba nuestra muerte». Saqué las fotografías que el investigador había tomado y las esparcí sobre el capó de su coche como cartas en una mesa de póker.
Imágenes de ellos riendo en restaurantes, comprando ropa cara, visitando concesionarios de coches de lujo, todo mientras vestían brazaletes de luto y contaban a cualquiera que les preguntara lo devastados que estaban por nuestra pérdida. «Tienen exactamente 30 días para salir de mi propiedad», les dije, recogiendo las fotografías. «Y si alguna vez vuelven a acercarse a nosotros, estas imágenes van directamente a la policía, junto con un testimonio completo sobre lo que realmente pasó en ese acantilado». Mientras nos alejábamos, escuché a Lucía sollozar y a Julián gritando algo sobre perdón y segundas oportunidades. Pero ya no me importaba lo que tuvieran que decir. La mujer que había criado a ese hijo con amor incondicional había muerto en los acantilados de Alicante. La que había sobrevivido era alguien mucho más fuerte, mucho más inteligente y definitivamente mucho menos tolerante con las traiciones. Durante las 2 semanas siguientes, Eusebio y yo vivimos en una pequeña pensión en el centro de Valencia, mientras esperábamos a que se completara el desalojo de nuestra antigua casa. Habíamos decidido que necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había pasado antes de tomar decisiones permanentes sobre dónde establecernos de nuevo. Yo había optado por alquilar temporalmente uno de los apartamentos que Elena Vázquez poseía en el centro histórico, pero quería asegurarme de que estuviéramos completamente seguros antes de revelar esa dirección. Fue durante estos días de relativa calma cuando comencé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de Eusebio. Al principio pensé que era el estrés postraumático normal después de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de nuestro propio hijo. Pero había algo más en sus ojos, una inquietud que no había estado ahí inmediatamente después de la caída. Comenzó con pequeñas cosas. Se levantaba en medio de la noche para caminar por la habitación, murmurando cosas que no podía entender completamente. Durante el día, se quedaba mirando por la ventana durante horas, como si estuviera esperando algo o a alguien. Cuando le preguntaba qué le preocupaba, me respondía con evasivas o cambiaba de tema abruptamente. Una mañana lo encontré hablando por teléfono en voz baja en el pasillo de la pensión. Cuando me vio, colgó rápidamente y me sonrió de una manera que no me tranquilizó en absoluto. «¿Con quién hablabas?», le pregunté, tratando de mantener un tono casual. «Con nadie importante», me respondió, evitando mi mirada. Solo confirmando algunas cosas sobre nuestros documentos de identidad, pero algo en su voz me hizo sospechar. Había vivido con este hombre durante más de 40 años, y conocía cada matiz de sus expresiones, cada cambio en su tono cuando no estaba siendo completamente honesto. Esta vez, definitivamente me estaba ocultando algo. Esa tarde, mientras Eusebio supuestamente había salido a comprar medicamentos para su brazo, decidí seguirlo discretamente. Sabía que era una violación de la confianza matrimonial, pero después de todo lo que habíamos pasado, mi capacidad para confiar ciegamente en cualquier persona, incluso en mi esposo, había quedado severamente dañada. Lo vi caminar por las calles del centro histórico, no hacia la farmacia como había dicho, sino hacia un café pequeño cerca de la catedral. Desde mi posición oculta detrás de una columna, pude ver que se sentaba en una mesa del fondo y esperaba. 10 minutos después, una figura familiar entró al café y se dirigió directamente hacia él. Era Julián. Mi hijo se sentó frente a mi esposo, y comenzaron una conversación que parecía intensa, pero no conflictiva. No había gritos, no había gestos agresivos. De hecho, en varios momentos vi a Julián inclinarse hacia adelante como si estuviera suplicando algo, y a Eusebio escuchando con atención, asintiendo ocasionalmente. Me quedé observando durante casi una hora, hasta que vi a Julián deslizar algo sobre la mesa hacia Eusebio. Parecía un sobre, que mi esposo tomó y guardó discretamente en el bolsillo de su chaqueta. Se dieron la mano como si hubieran llegado a algún tipo de acuerdo, y se separaron por salidas diferentes del café. Regresé corriendo a la pensión, llegando antes que Eusebio para que no sospechara que lo había seguido. Cuando él entró media hora después, actuaba con normalidad. Incluso me mostró las medicinas que había comprado como evidencia de dónde había estado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, sentándose a mi lado en la pequeña cama de la habitación. «Mejor», le mentí, estudiando su cara en busca de señales de culpabilidad. «¿Y tú? Te veo más relajado». «Sí»,
admitió. Y por primera vez en días, su sonrisa parecía genuina. Creo que finalmente estoy empezando a procesar todo esto de manera más saludable. Esa noche esperé hasta estar segura de que estaba dormido profundamente antes de revisar discretamente el bolsillo de su chaqueta. El sobre que había visto en el café contenía dinero en efectivo, una cantidad considerable, junto con una nota escrita con la letra de Julián que decía: «Para los gastos iniciales, el resto cuando esté confirmado». Mi corazón se hundió en mi pecho. Después de todo lo que habíamos pasado, después de que nuestro hijo había intentado asesinarnos, Eusebio estaba teniendo reuniones secretas con él y aceptando dinero. ¿Para qué? ¿Qué habían acordado que requería confirmación? No pude dormir el resto de la noche. Me quedé despierta mirando al hombre con quien había compartido mi vida durante 4 décadas, preguntándome si realmente lo conocía. ¿Era posible que hubiera estado involucrado en el plan original? ¿O era esta una traición nueva, nacida de la desesperación de un hombre que no podía aceptar haber perdido a su único hijo? A la mañana siguiente, decidí confrontarlo directamente. Pero antes de que pudiera decir una palabra, él tomó la iniciativa. «Carmen», me dijo mientras desayunábamos en la pequeña mesa junto a la ventana, «tengo que contarte algo». Mi estómago se contrajo, preparándose para otra revelación devastadora. «Julián me contactó», continuó, con la voz temblorosa. «Dice que todo fue idea de Lucía, que ella lo manipuló, que le hizo creer que nosotros estábamos planeando desheredarlo completamente. Dice que se arrepiente terriblemente de lo que pasó». «¿Y tú le creíste?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Carmen, es nuestro hijo», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Sé que cometió un error terrible, pero sigue siendo nuestro hijo. ¿No podemos al menos intentar entender lo que pasó?» «Un error», repetí, incrédula. «Eusebio nos empujó de un acantilado, organizó nuestro funeral, robó nuestro dinero. ¿Eso es lo que llamas un error?» «Lucía lo manipuló», insistió, y pude ver en sus ojos esa desesperación familiar de un padre que no puede aceptar que su hijo sea capaz de verdadera maldad. Ella fue quien planeó todo. Julián solo se dejó llevar. Me levanté de la mesa, incapaz de continuar fingiendo calma. «¿Dónde te reuniste con él ayer?» La expresión de Eusebio cambió inmediatamente, confirmando que sabía que lo había descubierto. «¿Me seguiste?», me preguntó, más dolido que enojado. «¿Cuántas veces te has reunido con él?», contraataqué. «¿Desde cuándo están planeando esto a mis espaldas?» «No estamos planeando nada a tus espaldas», protestó, pero su voz carecía de convicción. «Solo quería escuchar su versión de los hechos antes de contártelo. Sabía que te alterarías». «Por supuesto que me alteraría», grité, sin importarme si los otros huéspedes de la pensión podían escucharme. «Nuestro hijo intentó matarnos, Eusebio, y tú estás teniendo reuniones secretas con él como si nada hubiera pasado». «Es nuestro único hijo», repitió, como si eso explicara y justificara todo. «Es lo único que nos queda». Esas palabras me golpearon como una bofetada física. «Lo único que nos queda. ¿Qué hay de nosotros, Eusebio? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿De nuestra vida juntos? ¿Eso no cuenta para nada?» Se quedó en silencio, pero ese silencio fue más revelador que cualquier palabra podría haber sido. En sus ojos vi la misma expresión que había visto en los de Julián durante años, la de alguien que me consideraba un obstáculo para obtener lo que realmente quería. «Él te dio dinero», continué, mi voz volviéndose peligrosamente calmada. Vi el sobre. ¿Para qué era? Eusebio bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. «Para que pudiéramos establecernos en algún lugar nuevo, para que pudiéramos empezar de nuevo como familia». «¿Como familia?», pregunté, incrédula. «¿Incluye eso a la mujer que lo ayudó a empujarnos de un acantilado?» «Lucía se va», murmuró. «Se van a divorciar. Julián dice que se da cuenta ahora de quién era realmente ella». Y entonces entendí completamente lo que estaba pasando. Julián había perdido la casa. Había perdido el dinero que había robado cuando las autoridades comenzaron a investigar las cuentas bancarias después de nuestro dramático regreso de entre los muertos. Necesitaba una nueva estrategia, y había encontrado la debilidad perfecta en mi esposo, su amor paternal incondicional.
Eusebio, le dije, mi voz temblando de una mezcla de rabia y dolor. Si sigues con esto, si continúas reuniéndote con él a mis espaldas, si intentas obligarme a perdonar lo que nos hizo, vas a perderme para siempre. Carmen, por favor, me suplicó, levantándose de la mesa. Solo dale una oportunidad. Solo escúchalo una vez. Ya lo escuché, le respondí, dirigiéndome hacia la puerta. Lo escuché decir, está hecho, después de empujarnos a lo que pensaba que era nuestra muerte. Eso es lo único que necesito escuchar de él para el resto de mi vida. Tomé mi bolso y salí de la habitación, dejando a Eusebio sentado solo con su dilema imposible. Elegir entre la esposa que había compartido su vida durante 4 décadas y el hijo que había intentado matarlos a ambos. Mientras caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el peso aplastante de estar sola en el mundo por segunda vez en un mes, me di cuenta de que la traición de Eusebio era, en cierta forma, peor que la de Julián. Mi hijo había mostrado su verdadera naturaleza. Había revelado finalmente quién era realmente. Pero mi esposo me estaba traicionando con pleno conocimiento de lo que Julián nos había hecho, eligiendo el amor paternal ciego por encima del respeto por la mujer que había estado a su lado durante toda su vida adulta. Esa tarde me instalé sola en el apartamento que Elena Vázquez había mantenido secreto durante años. Por primera vez en mi vida, estaba completamente sola, sin familia, sin las ilusiones que habían sostenido mi existencia durante casi 70 años. Pero también, por primera vez en mi vida, era completamente libre. El apartamento en el centro histórico de Valencia era pequeño pero luminoso, con balcones que daban a una plaza tranquila, donde ancianos jugaban dominó bajo los naranjos, y madres jóvenes empujaban cochecitos mientras charlaban sobre sus vidas cotidianas. Era un mundo completamente diferente al que había conocido durante 40 años de matrimonio y maternidad. Un mundo donde podía ser simplemente Carmen, sin los roles que habían definido cada momento de mi existencia. Los primeros días fueron los más difíciles. Después de décadas de cocinar para una familia, de planificar comidas y compras pensando en los gustos y necesidades de otros, encontrarme sola frente a una cocina donde podía preparar exactamente lo que quisiera, cuando quisiera, fue extrañamente abrumador. Me quedé de pie frente al refrigerador durante largos minutos, no porque no supiera qué cocinar, sino porque por primera vez en mi vida adulta, no tenía que considerar las preferencias de nadie más que las mías. Preparé una cena simple. Una tortilla francesa con hierbas frescas, ensalada mixta con tomates que seleccioné cuidadosamente en el mercado, porque a mí me gustaban especialmente maduros, y una copa de vino tinto que bebí lentamente mientras miraba el atardecer desde mi balcón. Era una comida que Eusebio habría criticado por ser demasiado ligera, y que Julián habría rechazado por no ser suficientemente sustanciosa. Pero a mí me supo a libertad. Durante la segunda semana de mi nueva vida solitaria, decidí retomar mi trabajo como Elena Vázquez de manera más activa. Contacté a la diseñadora de Barcelona que había estado comprando mis bordados durante años, y le propuse una reunión para discutir una colección especial. Era hora de que Elena saliera de las sombras y se estableciera como la artista y empresaria que realmente era. El viaje a Barcelona fue revelador. Por primera vez en décadas, viajé sola. Tomé mis propias decisiones sobre horarios y rutas. Me quedé en un hotel que elegí porque me gustaba su decoración, no porque fuera el más económico o el más conveniente para otros. La diseñadora, María José Cortés, había estado imaginando a Elena Vázquez como una mujer más joven, y su sorpresa al conocerme fue evidente pero no desagradable. Sus bordados tienen una sofisticación que solo viene con la experiencia, me dijo mientras revisábamos algunas de mis piezas más recientes. Hay una profundidad emocional en su trabajo que las artistas jóvenes simplemente no pueden lograr. Acordamos una colaboración más extensa. Elena Vázquez se convertiría en la directora artística de una nueva línea de productos de lujo, que combinarían técnicas tradicionales españolas con diseños contemporáneos. Era exactamente el tipo de reconocimiento profesional que había soñado durante años, pero que nunca había perseguido activamente por miedo a que interfiriera con mis responsabilidades familiares. Mientras estaba en Barcelona,
Recibí varias llamadas de Eusebio, que no contesté. También llegaron mensajes de texto cada vez más desesperados. Carmen, por favor, solo háblame. ¿Podemos resolver esto? Te echo de menos. La pensión se siente vacía sin ti. Julián quiere hablar contigo. Dice que tiene cosas importantes que explicarte. Este último mensaje me hizo reír con amargura. ¿Julián quería explicarme algo? ¿Qué posible explicación podría haber para empujar a tus padres de un acantilado y organizar su funeral mientras celebrabas su muerte? Borré todos los mensajes sin responder ninguno. Cuando regresé a Valencia, encontré una sorpresa esperándome en mi apartamento. Eusebio estaba sentado en el lobby del edificio, con una maleta a sus pies y una expresión de derrota absoluta en su rostro. Se veía como si hubiera envejecido años en las 2 semanas que habíamos estado separados. ¿Cómo conseguiste esta dirección?, le pregunté, manteniendo mi distancia. Contraté a un investigador privado, admitió, sin mostrar vergüenza por haber invadido mi privacidad. Carmen, tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar, le respondí, dirigiéndome hacia el ascensor. Ya dijiste todo lo que necesitaba escuchar cuando elegiste reunirte en secreto con el hijo que intentó matarnos. Él no quería matarnos, gritó, levantándose bruscamente de la silla. Todo fue un malentendido terrible. Lucía le hizo creer que tú estabas planeando desheredarlo completamente. Me detuve con la mano en el botón del ascensor y me di vuelta para mirarlo. Eusebio, incluso si eso fuera cierto, incluso si Lucía lo hubiera convencido de que yo era la peor madre del mundo, ¿eso justifica empujarnos de un acantilado? ¿Eso explica vaciar nuestras cuentas bancarias? ¿Eso excusa organizar nuestro funeral? Las personas hacen cosas terribles cuando están desesperadas, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Sí, le dije mientras las puertas del ascensor se abrían. Lo hacen. Como reunirse en secreto con su hijo a espaldas de su esposa, después de que ese hijo intentó asesinarlos a ambos. Subí sola al apartamento, pero sabía que esto no había terminado. Eusebio había encontrado mi dirección una vez, y la persistencia había sido siempre una de sus características más prominentes. Durante los días siguientes, comenzó a aparecerse regularmente. En el mercado donde compraba frutas, en la farmacia donde recogía mis medicamentos, en el café donde había empezado a desayunar mientras leía las noticias matutinas. Sus apariciones no eran agresivas ni amenazantes, pero eran constantes y agotadoras. Se limitaba a estar ahí, recordándome con su presencia la vida que habíamos compartido durante 4 décadas, los recuerdos felices que ahora estaban contaminados por su traición. Una mañana, después de 2 semanas de este acoso pasivo, decidí que tenía que terminar definitivamente con la situación. Lo confronté en el café donde había estado, casualmente desayunando en la mesa junto a la mía. ¿Qué quieres exactamente, Eusebio?, le pregunté sin preámbulos. Quiero que volvamos a ser una familia, me respondió inmediatamente, como si hubiera estado ensayando esa respuesta. Quiero que perdones a Julián y que volvamos a estar juntos los 3. ¿Los 3? Repetí lentamente. ¿Y qué hay de Lucía en este escenario de reconciliación familiar? Se divorciaron la semana pasada, me informó con una expresión de triunfo, como si eso resolviera todos nuestros problemas. Julián se dio cuenta de lo que ella era realmente. Se dio cuenta de cómo lo manipuló. ¡Qué conveniente!, exclamé, sin molestarme en bajar la voz aunque otros clientes del café nos estuvieran mirando. Qué perfectamente conveniente que se haya dado cuenta justo después de perder la casa y de que nosotros regresáramos de entre los muertos para arruinar sus planes. Carmen, por favor, me suplicó, extendiendo su mano hacia la mía sobre la mesa. Es nuestro único hijo. Es lo único que tenemos. No, le dije, apartando mi mano antes de que pudiera tocarla. Era lo único que tú tenías. Yo tengo mucho más que eso. Le conté entonces, por primera vez, sobre Elena Vázquez, sobre los 20 años de trabajo secreto, sobre las propiedades que había acumulado, sobre la carrera artística que había construido en las sombras mientras él y Julián me veían como una simple ama de casa sin ambiciones propias. Su reacción fue exactamente lo que había esperado. Sorpresa, después admiración, luego resentimiento por haber sido excluido de esa parte de mi vida y finalmente, cálculo.
Pude ver en sus ojos el momento exacto en que comenzó a valorar mi perdón, no solo por amor, sino por los beneficios económicos que podría traerle. Carmen, me dijo cuando terminé mi explicación, eres una mujer extraordinaria. Siempre lo supe. Pero piensa en lo que podríamos lograr juntos si combináramos todo lo que has construido con una familia unida otra vez. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que había estado persiguiéndome, por la que había contratado un investigador para encontrarme, por la que había estado dispuesto a humillarse apareciendo día tras día en los lugares donde sabía que me encontraría. No era amor lo que lo motivaba, ni siquiera nostalgia por nuestro matrimonio. Era la perspectiva de acceder a la fortuna que Elena Vázquez había acumulado. Eusebio, le dije, levantándome de la mesa, durante 40 años creí que me conocías, pero resulta que nunca tuviste idea de quién era realmente. Y ahora que lo sabes, solo puedes pensar en cómo beneficiarte de ello. Eso no es verdad, protestó. Pero su negación sonó hueca incluso para él. Hay una diferencia fundamental entre tú y yo, continué. Cuando descubrí que no conocía realmente a mi hijo, cuando vi quién era verdaderamente, lo corté de mi vida. Pero tú, cuando descubriste que no me conocías realmente, lo único que pudiste pensar fue en cómo usar ese descubrimiento a tu favor. Salí del café dejándolo sentado solo con su café frío y sus planes arruinados. Esa tarde hice algo que había estado posponiendo durante semanas. Cambié mi testamento. Todo lo que Elena Vázquez había construido iría a fundaciones benéficas que ayudaran a mujeres en situaciones de violencia doméstica. Ni Julián ni Eusebio verían jamás un céntimo de lo que había logrado con mis propias manos. Por primera vez desde la caída en el acantilado, esa noche dormí completamente en paz. 6 meses después de comenzar mi nueva vida, me encontré sentada en la terraza de un café en la Plaza de la Virgen, observando a las familias que paseaban por los alrededores de la catedral. Era un domingo soleado de primavera, y el mundo parecía lleno de posibilidades que antes había sido incapaz de ver. Por primera vez en décadas, no estaba cocinando un almuerzo dominical para nadie. No estaba esperando visitas familiares que podrían venir o no. No estaba viviendo mi vida en función de las necesidades y caprichos de otras personas. La colaboración con María José Cortés había resultado mejor de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. La línea de bordados de lujo de Elena Vázquez había sido presentada en la Semana de la Moda de Madrid, recibiendo críticas entusiastas de periodistas especializados que describían mi trabajo como una fusión magistral entre tradición artesanal y visión contemporánea. Las órdenes de compra habían llegado desde boutiques de París, Milán y Nueva York, lugares que apenas había imaginado visitaría alguna vez. Pero más importante que el éxito comercial, era la sensación de plenitud creativa que había descubierto. Cada diseño que creaba ahora surgía desde una libertad emocional que nunca había experimentado antes. Durante años, incluso cuando bordaba en secreto, una parte de mi mente siempre había estado preocupada por la siguiente comida que tenía que preparar, la ropa que tenía que lavar, las necesidades de una familia que consumía toda mi energía mental. Ahora, cuando me sentaba frente a mi bastidor de bordado, podía perderme completamente en el proceso creativo, permitiendo que mis manos expresaran emociones y visiones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Había comprado un estudio más grande en el barrio del Carmen, donde podía trabajar con ventanas abiertas que dejaban entrar la luz mediterránea y el sonido distante de la vida urbana. Las paredes estaban decoradas con mis diseños favoritos, piezas que había creado no para vender, sino para explorar técnicas nuevas o simplemente para el placer de crear algo hermoso. Era un espacio que me pertenecía completamente, donde cada objeto había sido elegido por mí, para mí. Una tarde, mientras trabajaba en un diseño particularmente complejo inspirado en los azulejos de la lonja de la seda, escuché que alguien tocaba a la puerta del estudio. Era inusual, ya que muy pocas personas conocían esa dirección, y las que la conocían generalmente llamaban antes de visitarme. Abrí la puerta con cautela y me encontré cara a cara con una joven de unos 25 años que me resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicar dónde la había visto antes. Tenía los ojos castaños
y la estructura facial que me recordaba dolorosamente a Julián cuando era joven, antes de que la vida y las malas decisiones endurecieran sus rasgos. «¿Señora Martínez?», me preguntó con una voz titubeante. «Soy Elena, Elena García. Era la hijastra de Julián». El mundo se detuvo por un momento. La hija de Lucía de un matrimonio anterior, la niña de la que apenas había escuchado menciones ocasionales durante las pocas visitas familiares después de la boda de Julián. Una niña que había estado presente en los márgenes de nuestras vidas familiares sin que yo realmente la conociera. «¿Puedo pasar?», me preguntó. Y había algo en su expresión, una vulnerabilidad mezclada con determinación, que me recordó a mí misma a su edad. La invité a entrar, preparé té, y nos sentamos en los cómodos sillones que había colocado junto a las ventanas del estudio. Durante los primeros minutos, ninguna de las dos supo exactamente qué decir. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Sé lo que pasó», me dijo sin preámbulos. «Sé lo que mi madre y Julián intentaron hacerle a usted y al señor Eusebio». «¿Cómo?», fue lo único que pude preguntar. «Mi madre pensó que yo estaba dormida la noche antes del incidente», explicó, las palabras saliendo de manera atropellada como si hubiera estado ensayando esta conversación durante meses. «Pero los escuché hablando en la cocina. Escuché todos los detalles de lo que planeaban hacer. Escuché a mi madre explicándole a Julián exactamente cómo tenían que actuar después, qué tenían que decir si alguien preguntaba. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. «¿Y no dijiste nada?». Elena bajó la mirada, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Tenía miedo. Sabía que mi madre era capaz de cosas terribles, pero esto era diferente. Y después, cuando ustedes aparecieron vivos, cuando todo se desmoronó, mi madre se volvió loca. Comenzó a culparme por no haberle advertido que ustedes habían sobrevivido, como si yo hubiera tenido alguna manera de saberlo. Me contó entonces la historia completa de lo que había pasado después de nuestro dramático regreso. Lucía había entrado en pánico cuando se dieron cuenta de que el plan había fallado, no solo porque habíamos sobrevivido, sino porque ahora existía evidencia de intento de asesinato. Había intentado convencer a Julián de que huyeran del país, pero él se había negado, todavía aferrado a la esperanza de que podría manipular a Eusebio para conseguir algún tipo de reconciliación que le permitiera acceder a lo que quedaba de nuestros recursos. «Cuando se divorciaron», continuó Elena, «mi madre me culpó de todo. Dijo que si yo hubiera sido una hija más leal, si hubiera mantenido mejor los secretos de la familia, nada de esto habría pasado. Me echó de casa, sin dinero, sin nada». «¿Dónde has estado viviendo?», le pregunté, mi instinto maternal activándose a pesar de todo lo que había pasado. «En albergues, principalmente. A veces con amigos, pero no por mucho tiempo. He estado trabajando en empleos temporales, limpiando oficinas, sirviendo en restaurantes, cualquier cosa que me permita ganar suficiente dinero para sobrevivir». Había algo en la historia de Elena que resonaba profundamente conmigo. Aquí estaba otra mujer que había sido traicionada y abandonada por las personas que se suponía que debían protegerla. Otra víctima de la crueldad casual de personas que ponían sus propios deseos por encima del bienestar de los demás. «¿Por qué viniste a buscarme?», le pregunté. «Porque quería pedirle perdón», me dijo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. «Sé que no hice nada directamente, pero mi silencio hizo posible que intentaran matarla. ¿Y por qué? Porque usted es la única persona que podría entender lo que se siente cuando tu propia familia te traiciona». Pasamos el resto de la tarde hablando. Elena me contó sobre su infancia con Lucía, sobre años de manipulación psicológica y chantaje emocional que la habían condicionado a mantener silencio sobre las actividades cuestionables de su madre. Me describió el terror que había sentido cuando se dio cuenta de que su madre era capaz de asesinato y la culpa que había llevado durante meses por no haber encontrado una manera de advertirnos. A cambio, le conté mi propia historia, no solo sobre el intento de asesinato y la traición de Julián, sino sobre los años de sacrificio silencioso, sobre Elena Vázquez y el mundo secreto que había construido, sobre el proceso de descubrir quién era realmente cuando todas las identidades que otros habían proyectado sobre mí fueron despojadas. «¿Qué va a hacer ahora?»,
Me preguntó cuando el sol comenzó a ponerse fuera de las ventanas del estudio. Voy a seguir viviendo, le respondí. Voy a seguir creando, trabajando, construyendo una vida que me pertenezca completamente. ¿Y tú? No lo sé, admitió. No tengo familia. No tengo dinero para estudiar. Apenas tengo dinero para comer. En ese momento tomé una decisión que habría sido impensable meses atrás, cuando aún creía que la familia estaba definida por la sangre y las obligaciones. Le ofrecí a Elena no caridad, sino oportunidad. Podría trabajar como mi asistente en el estudio, aprendiendo técnicas de bordado mientras ayudaba con los aspectos comerciales del negocio. A cambio, recibiría un salario justo y la oportunidad de estudiar diseño textil en horario nocturno. ¿Por qué?, me preguntó, claramente sorprendida por la propuesta. Después de todo lo que mi familia le hizo... Tu familia, le dije, no es responsable de quién tú eliges ser. Y yo estoy aprendiendo que la familia real no es la que compartes sangre, sino la que eliges construir con personas que te respetan y te valoran. Elena aceptó mi oferta con una gratitud que me recordó mi propia desesperación meses atrás, cuando todo mi mundo se había desmoronado en un acantilado cerca de Alicante. Pero había una diferencia crucial. Ella tenía 25 años y toda una vida por delante para construir desde cero. Yo tenía 67 años y había descubierto que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. 6 meses después, Elena había demostrado ser no solo una estudiante dedicada, sino una compañera de trabajo excepcional que aportaba ideas frescas y una perspectiva generacional que enriquecía mis diseños. Más importante, había encontrado en ella algo que pensé que había perdido para siempre: la posibilidad de una relación familiar auténtica, basada en respeto mutuo y afecto genuino en lugar de obligación y manipulación. Una tarde de otoño, mientras trabajábamos juntas en una nueva colección inspirada en los jardines del Generalife, Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Alguna vez los perdonará? ¿A Julián y a su esposo? Me detuve en mi bordado y reflexioné sobre la pregunta. No se trata de perdón, le dije finalmente. Se trata de liberación. He liberado a Julián y a Eusebio de cualquier obligación hacia mí, así como me he liberado a mí misma de cualquier obligación hacia ellos. Ya no forman parte de mi vida, para bien o para mal. ¿No los extraña?, insistió. Extraño a las personas que pensé que eran, admití. Extraño al hijo que creí haber criado y al esposo que creí haber conocido durante 40 años. Pero esas personas nunca existieron realmente. Fueron proyecciones de mis propias esperanzas y necesidades. Esa noche, después de que Elena se fuera a casa, me quedé sola en el estudio, terminando un diseño mientras escuchaba música clásica en la radio. Era un ritual que había desarrollado. Estos momentos silenciosos al final del día, donde podía reflexionar sobre todo lo que había ganado y perdido. Había perdido un hijo, un esposo, una casa, una identidad que había mantenido durante décadas, pero había ganado algo mucho más valioso: a mí misma. Había descubierto que era más fuerte, más inteligente, más capaz de lo que jamás había imaginado. Había aprendido que la soledad no es lo mismo que estar sola, y que la independencia no es egoísmo sino supervivencia. Miré hacia el espejo que colgaba junto a mi mesa de trabajo y vi reflejada una mujer que reconocía y respetaba. Sus ojos ya no llevaban el peso de expectativas no cumplidas o amor no correspondido. Su expresión era la de alguien que había sobrevivido a la traición más profunda posible y había emergido no solo intacta, sino transformada. Carmen Martínez había muerto en los acantilados de Alicante, empujada por su propio hijo. La mujer que había sobrevivido era algo completamente nuevo. Una fusión de la ama de casa sacrificada que había sido y la empresaria exitosa que había mantenido en secreto durante décadas. Era Elena y Carmen al mismo tiempo, pero también era algo más. Era simplemente ella misma. Por primera vez en su vida, y por primera vez en 67 años, eso era más que suficiente. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una traición familiar así de devastadora? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón,
Deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la libertad llega disfrazada de pérdida, y el final puede ser en realidad un nuevo comienzo.